Hola, soy la doctora Rosen Carroll. Soy la directora de Amamantamiento y Medicina de Lactancia en la Universidad de Rochester. Está viendo esta presentación porque alguien le ha mencionado que su bebé podría tener un frenillo lingual que podría estar afectando su alimentación. Así que vamos a hablar un poco sobre qué es el frenillo lingual y qué hacemos al respecto si es necesario. Primero, hablemos sobre qué es un frenillo lingual. Todos tenemos un frenillo lingual, que es la banda que hay debajo de la lengua. Debería poder verlo si se mira en el espejo o sentirlo si se pone un dedo debajo de la lengua. En 1 de cada 10 bebés, este frenillo lingual está demasiado hacia adelante o más apretado hacia abajo de lo que debería, y a esto lo llamamos lengua anclada. No todos estos frenillos linguales dificultan la lactancia. Aproximadamente el 50% de ellos causarán problemas con la lactancia. Cuando hablamos de frenillos linguales, los clasificamos como anteriores o posteriores. Comenzamos con el tipo 1, que llega hasta la punta. El tipo 2 está ligeramente detrás de la punta. El tipo 3 es delgado, pero más hacia atrás. Y el tipo 4 también se conoce como frenillo submucoso o posterior. Es difícil de ver sin levantar la lengua, y el tipo no se correlaciona con el funcionamiento de la lengua. Así, hemos visto frenillos tipo 1 en bebés que no tienen dificultades para alimentarse y frenillos tipo 4 en bebés que tienen dificultades significativas. Hay algunos casos bastante comunes de frenillos linguales en los recién nacidos. A veces puede haber un bebé con tono muscular elevado cuya madre ha tenido un parto difícil, mucho dolor en los pezones, vasoespasmo o un pezón aplastado después de amamantar. El bebé puede tener la boca muy pequeña, gritar o morder el pecho, hacer gestos con las encías o apretar. Puede tener el cuello tenso y estar inquieto, tener gases o reflujo. Otro caso característico sería el de un bebé con tono más bajo, en el que la madre tiene inicialmente una producción de leche más fuerte, pero disminuye con el tiempo porque la lactancia no le resulta muy placentera. Estos bebés pueden necesitar que se los despierte para alimentarse o que se los alimente 3 veces, y pueden tener otras complicaciones médicas o mostrar signos de fatiga. El bebé podría ser prematuro, tardar en organizar la succión, estar fatigado al mamar y, por lo tanto, tener problemas para obtener la leche. Así, podría no ganar peso adecuadamente o quedarse dormido al pecho. Estas son solo 2 situaciones típicas. Hay otras formas en que los bebés pueden presentar frenillos linguales. Lamentablemente, tenemos pocas investigaciones sobre cómo el frenillo lingual afecta la alimentación de los bebés fuera de la lactancia. Específicamente, cómo afecta la alimentación con biberón. En nuestra experiencia clínica, un caso serio de frenillo lingual anterior a veces puede afectar a los bebés alimentados con biberón al causar dificultades para sujetarse al biberón, y por lo tanto pueden tragar más aire, lo que podría contribuir a la formación de gases como en el reflujo. Mucha gente se preocupa por el frenillo lingual de sus bebés y cómo le afectará el habla y el desarrollo, y, desafortunadamente, en este momento tenemos muy poca evidencia al respecto.
Sin duda, hay niños mayores y adultos que tendrán dificultades con la pronunciación hasta que se les corte el frenillo lingual. Pero no tenemos forma de saber con qué frecuencia ocurre esto. Un mito es que se estiran con el tiempo y no es así, pero la gente aprende a compensarlo. Algunos adultos con frenillo lingual manifiestan tener dificultades con algunos alimentos, como chupar un helado, limpiarse los dientes con la lengua, lo que puede causar caries o tener espacios entre los dientes, como los que crean los frenillos del labio superior, dar besos con lengua y otras cosas que hace la gente adulta. Según pruebas recientes, hay una relación entre la apnea del sueño en adultos y el frenillo lingual. De nuevo, es difícil saber con qué frecuencia suceden estas situaciones. Al igual que debajo de la lengua, hay otro frenillo en la boca, en el labio superior. A estos los llamamos de tipo 1, 2 o 3. Y, como verá a la izquierda, un frenillo maxilar de tipo 1 o frenillo del labio superior es un frenillo muy alto en el labio superior, y el tipo 3, por otro lado, se extiende hasta debajo de la encía. A diferencia de los frenillos linguales, no tenemos definiciones muy claras de cuándo estos frenillos superiores están realmente atados. En nuestra clínica, lo que llamamos un frenillo de labio es cuando el frenillo del labio superior no se flexiona hacia la nariz, y lo explicaré mejor en la siguiente diapositiva. Lamentablemente, para los frenillos de labio, tenemos muy pocas investigaciones sobre qué frenillo de labio parece importar para la lactancia. Sabemos que muchos labios parecen más apretados al agarrarse al pecho porque la lengua está apretada. Entonces, si la lengua no puede crear un sello, el labio superior tratará de crear ese sello en su lugar. También sabemos que no necesariamente se correlaciona con el desarrollo del espacio entre los dientes superiores, porque esa parte de la boca tiene que crecer hacia abajo y hacia adelante a medida que los niños crecen y se desarrollan. Por último, para la lactancia, la flexibilidad del labio superior parece ser lo más importante para crear ese sello, y, como verá, hay dos frenillos del labio superior de línea baja en la diapositiva. El de la izquierda es muy flexible y por lo tanto tiene una mejor probabilidad de crear un sello efectivo que el de la derecha. Por eso, debido a la evidencia limitada, recomendamos un enfoque escalonado para el frenillo del labio. No sabemos con exactitud cuándo cortar un frenillo del labio mejorará la lactancia, pero en un estudio bastante grande de más de 300 bebés, el 90% de estos bebés mejoraron después de que solo se les cortara el frenillo de la lengua, y solo el 6% de ellos necesitaron que también se les cortara el frenillo del labio. Entonces, cuando hay un frenillo de lengua y labio al mismo tiempo, basándonos en la mejor evidencia disponible, creemos que se debe cortar primero el frenillo de la lengua. Y si los síntomas persisten, los padres deberían considerar cortar el frenillo del labio. Algunos padres querrán considerar cortar primero un frenillo del labio superior, y esto puede suceder si prefieren que su bebé tenga un solo procedimiento doloroso en lugar de dos separados, o si hay un frenillo del labio aislado sin frenillo de lengua y hay síntomas con la alimentación, como dolor en el costado del labio superior, incapacidad para agarrarse al pecho o un bebé que no puede sacar la leche. A pesar de otras cuestiones, podemos intentar ayudar, como con el posicionamiento. Otro frenillo del que algunos padres han oído hablar es el frenillo bucal. Un frenillo bucal es una unión en el frenillo entre la encía y la mejilla, y probablemente haya uno en cada margen de encía/mejilla, por lo que serían 4 en total en la boca. No sabemos cuán comunes son, no conocemos su frecuencia, y no hay estudios que muestren un impacto entre estos tipos de frenillos y una mala alimentación del bebé. En teoría, podrían influir en el apego y en el futuro en la recesión de las encías, y probablemente sean la causa de esos hoyuelos tan bonitos. Debido a la falta de pruebas y algunas situaciones clínicas que hemos visto en las que los bebés han tenido muchos y a veces todos estos frenillos liberados y después experimentaron dolor y dificultad significativos en la alimentación,
En este momento, creemos que el riesgo de cortar estos frenillos bucales supera cualquier beneficio potencial. Entonces, si se encuentra que su bebé tiene un frenillo lingual que le está causando dificultades para alimentarse, es posible que recomendemos una frenotomía. El procedimiento de frenotomía es muy antiguo. Se hace referencia a este procedimiento en la Biblia, y estas imágenes son cortes de heridas del 1600, en las que se muestra una técnica quirúrgica e instrumentos muy similares a los que utilizamos hoy en día. Y si hoy le practicamos una frenotomía, a su bebé se lo envuelve en pañales y se le da leche materna fría o solución azucarada, lo que usted prefiera. Las herramientas tienen un aspecto casi idéntico al que tenían en el 1600. Levantamos la lengua y cortamos hasta que liberamos completamente la restricción, lo que crea una forma de diamante en la parte posterior debajo de la lengua. Otra técnica que podemos emplear es el uso de un láser para una frenotomía, que es un procedimiento casi idéntico, solo que con una herramienta diferente. Las otras diferencias son que los ojos del bebé tendrán lentes protectores y cualquier padre que permanezca en la habitación también tendrá que usar lentes protectores. Verá que las cicatrices se parecen mucho a las cicatrices de las tijeras, y aquí también verá una imagen de un frenillo del labio superior que se ha incidido con láser. Es importante destacar que no tenemos datos que sugieran que el láser sea mejor que las tijeras o viceversa, y hemos visto resultados muy similares con ambas técnicas. Hay un riesgo muy bajo de sangrado con el uso del láser, y en algunos consultorios o con algunos proveedores se puede pedir a los padres que salgan de la habitación. También los dentistas pueden hacer este procedimiento con láser. En ese caso, pueden usar el seguro dental para cubrir el costo del procedimiento, lo que puede ser complicado si un bebé no tiene seguro dental. En nuestro consultorio, ambos procedimientos se constituyen de forma idéntica. Hay buenas evidencias de que el procedimiento de frenotomía puede mejorar la experiencia de alimentación y disminuir el dolor materno, pero un poco menos de evidencia sobre mejorar la cantidad de leche que el bebé saca del pecho y, por lo tanto, cuánto peso gana. También hay un poco menos de evidencia, pero aún así algo, sobre cómo disminuyen los gases y el reflujo en los bebés. Pero en todos estos casos vemos una lactancia más prolongada. Consideramos a la frenotomía un procedimiento de bajo riesgo, pero no sin riesgo. Como con cualquier procedimiento, puede haber algo de sangrado. Si su bebé sangra más de lo que esperamos, hay medicamentos que podemos administrarle. En el peor de los casos, deberá ir a la sala de emergencias o a una consulta con un otorrinolaringólogo para que lo evalúen y le hagan un punto de sutura debajo de la lengua, pero eso es muy poco frecuente. También es posible que se corten otras estructuras en la parte posterior de la boca, como el músculo de la lengua o los conductos salivales. Cada vez que se corta algo en el cuerpo, se puede contraer una infección. De nuevo, esto es muy poco frecuente. Potencialmente pueden volver a crecer. Nuestra esperanza es que no vuelva a crecer restringido y que todos los bebés acaben con un frenillo debajo de la lengua. Hay, una vez más, evidencia limitada sobre con qué frecuencia vuelven a crecer. Potencialmente, entre el 10 y el 30% volverán a crecer con algún grado de restricción, pero muy pocos necesitarán un nuevo corte. Y, finalmente, puede que esto no ayude con el problema. Para los frenillos linguales posteriores, prevemos que alrededor del 60 al 80% mejorarán después de la frenotomía. Para los frenillos linguales anteriores o de tipo 1 y 2, prevemos que el 80 al 90% mejorarán después de la frenotomía.
La frenotomía no es la única intervención posible para los bebés con frenillo lingual. Hay muchos terapeutas corporales en Rochester, como quiroprácticos y terapeutas craneosacrales. También hay terapeutas ocupacionales, terapeutas del habla y la alimentación y fisioterapeutas que podrían ayudar, especialmente si el bebé tiene rigidez en el cuello. Muchas personas también intentarán usar protectores de pezón o sistemas de lactancia complementaria, como se muestra. Algunas personas darán el pecho 3 veces o se extraerán leche y alimentarán al bebé. Lo que le recomendamos dependerá del tipo de problema al que se enfrente su hijo al alimentarse. El procedimiento del frenillo lingual es doloroso. Los recién nacidos y los bebés más tranquilos tienden a tener muy poca irritabilidad, mientras que los bebés mayores o los bebés más inquietos pueden tener algunos días difíciles. Para ayudarlos, puede hacer mucho contacto piel con piel, darles de comer y abrazarlos. Le indicaremos qué dosis de Tylenol necesitaría su bebé en caso de que tenga dificultades para tranquilizarse durante la noche o para alimentarse. Por lo general, solo se necesita una dosis. Es importante no enmascarar la fiebre y recordar que la fiebre es una emergencia médica en los bebés menores de 2 meses. No es habitual que el bebé sangre en casa después de una frenotomía. Si esto sucede, haga que su bebé chupe algo, como un chupón o el pecho. En el peor de los casos, puede aplicar un poco de presión con un paño frío mientras llama a su pediatra. También es posible que el bebé expulse algún líquido rosado, que sería sangre que ha tragado, o partes de heces negras, que es, de nuevo, sangre que ha tragado y digerido. Se recomienda normalizar la lactancia poco a poco. Para los frenillos linguales de tipo 1 y 2, la lactancia puede mejorar muy rápidamente, pero para los frenillos linguales posteriores puede llevar un poco más de tiempo. Así que le recomendamos que siga alimentando al bebé de la manera en que lo ha estado haciendo mientras trabaja en normalizar la lactancia. Las cicatrices se ponen blancas antes de volver a ponerse rosadas y esto es normal. Si su bebé tiene un poco de ictericia, es posible que la cicatriz tenga un tono amarillento. Los signos de infección son pus y dolor. A veces, los bebés se niegan a comer. A veces, no se despiertan para comer o tienen fiebre. Esto es muy poco frecuente. Pero si sucede algo de esto, llame a nuestro consultorio o a su pediatra de inmediato. Según algunos estudios con niños mayores, el entrenamiento posterior de la succión fue una buena forma de fortalecer la lengua y restablecer su función. Por lo tanto, recomendamos el entrenamiento de succión para su bebé. Sin embargo, como no hay pruebas en este grupo de edad, hemos querido ser cuidadosos y divertidos. Si a su bebé le produce algún malestar, no lo haga. Lo haremos así. Se lavará las manos, se pondrá leche materna,
agua con azúcar o leche de fórmula en el dedo y le enseñaremos a hacer varias maniobras. Primero, le daremos unos golpecitos en los labios para estimular al bebé a sacar más la lengua. Después, le enseñaremos a hacer un tira y afloja de succión o a empujar hacia atrás la lengua del bebé durante unos segundos mientras succiona, hasta que note que la lengua sale, se pliega y se agita. Por último, puede frotar las encías inferiores de lado a lado para observar cómo sigue el movimiento de la lengua, lo que ayuda a fortalecer los músculos laterales de la lengua. Recomendamos repetir esta técnica unas 3 veces al día durante 1 o 2 semanas. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarnos. Nuestro objetivo es asegurarnos de que se sienta a gusto con cualquier decisión que sea la mejor para usted y para su bebé.